¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos este viernes 2 de octubre del 2020. Hoy en la materia de Biología 1 les vamos a hablar del tipo de células. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez y acompáñanos. Entonces, vamos a empezar con una introducción. Tenemos una pregunta que nos dice qué son las células, entonces vamos a partir de ahí como retroalimentación para avanzar con el tema que sigue. Entonces nos dice que una célula, explicado en términos simples, es un saco lleno de líquido espeso que va a tener una función y cada uno de sus organelos pues igual van a cumplir funciones diferentes para que pues pueda realizar su trabajo. Entonces, estas tienen formas y tamaños diferentes, la mayoría son tan pequeñas que no se pueden observar a simple vista. Necesitamos aparatos especializados que son los microscopios para poder verlos. Entonces, dentro de esto pues también tenemos varios tipos de microscopios que nos van a ayudar dependiendo del estudio que queramos hacer o la observación. Entonces, en su interior de estas células se pueden distinguir varias partes pequeñas. Su característica principal es que están vivas y que pues van a hacer un desgaste de energía, pero también asimismo pues van a obtener energía pues de otras sustancias que nosotros vayamos a consumir. Entonces, es decir, que realizan funciones de nutrición, en relación y reproducción, que estas se van a dividir en otras para formar nuevas células. Entonces, siendo así, con todo esto, esta información y conocimiento, tenemos que el resultado de la célula, que es una unidad básica y funcional que poseen todos los seres vivos. Entonces, dejamos las siguientes preguntas abiertas que nos dicen, ¿por qué es tan importante el núcleo para la célula? La siguiente pregunta es, ¿qué diferencia habrá entre los organismos que tienen una sola célula y los que tienen muchas? Entonces vamos a ver el por qué. Algunos sí tienen una célula y otros tienen varias o miles de células. Y la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son más antiguos? Entonces vamos a ver estas preguntas. Entonces aquí tenemos lo siguiente, dice, todos los seres vivos poseen células, desde el más pequeño o simple hasta el organismo más complejo o más grande. Entonces de allí existen seres unicelulares que son pequeños, como las bacterias, o seres pluricelulares, que son los animales. Entonces, tenemos tipos de células según su origen evolutivo. Según esto, pues tenemos dos tipos de células. La primera, que es la procariota, y la eucariota. Aquí vemos un mapa conceptual donde nos indica o nos da referencia de toda la información que hay acerca de la célula. Entonces nos dice que es una unidad anatómica, fisiológica, que da origen a los seres vivos. Entonces, siendo así, estas se dividen en dos, donde la primera, que es la procariota, carece de un núcleo verdadero. Esta a su vez se encuentra en el dominio arquea y el dominio eubacteria. Entonces, más adelante, en los siguientes temas, vamos a ver cuáles son las diferencias de cada uno y de cuál proviene cada célula, cuál es la más antigua y que hace referencia a lo que es la evolución y la formación de los primeros organismos en el planeta. En el siguiente tipo de célula tenemos el eucariota, donde dice que tiene un núcleo verdadero. Este se encuentra en el dominio eucaria y estos se agrupan en el reino protista, reino fungi, reino plantae y reino animalia. Entonces, esos son los tipos de reinos que tenemos y pues dentro de esos reinos pues vamos a encontrar diferentes características, semejanzas también, donde nos van a indicar el género y la especie de cada ser vivo en este planeta. Entonces, empezamos con la célula procariota. La célula procariota se caracteriza por presentar su contenido celular, en especial el material genético disperso dentro de lo que es el citoplasma. ¿Esto qué significa? Que la célula procariota presenta dos estructuras principales. La primera es la membrana plasmática, la segunda el citoplasma, y no poseen un núcleo. Entonces, el nombre de estas células se debe a su origen a las raíces griegas
Entonces, donde pro significa antes y carión, que es lo que significa núcleo, ¿no? Es decir, antes del núcleo. Entonces, este tipo de células caracteriza a los organismos unicelulares que en la actualidad integran los dominios arquea y eubacteria, que son los ancestrales de las otras células. Entonces, ¿por qué algunas bacterias son resistentes a los antibióticos y otros no? Es decir, a los medicamentos. Ahorita vamos a ver cuáles son estos. Entonces dice la siguiente pregunta: ¿qué papel puede jugar la reproducción sexual en las procariotas para la resistencia a los antibióticos? Entonces aquí nos dice, si pensamos en el mundo de hoy, ¿qué puede ser más exitoso para la vida? ¿Tener células con núcleo o simplemente no tenerlas? Entonces, vamos a ver en el transcurso de esta clase cuáles son las respuestas a estas preguntas y que nosotros analicemos, que seamos críticos en el momento de tomar la información, el porqué de las cosas, que por qué las células tienen núcleo, por qué no, cuáles serían los beneficios y cuáles no serían tan buenos. Entonces, aquí tenemos la estructura de la célula procariota. Entonces, estas son células más pequeñas que las eucariotas, con un diámetro de 0.2 a 10 micras. Tienen carencia de membrana nuclear, es decir, su material genético se encuentra disperso a lo largo de lo que es el citoplasma. Su membrana citoplasmática está formada por una capa flexible muy fina y estructuralmente débil. Muchos procariotas poseen una pared celular, una capa más resistente y rígida, y es lo que le da la forma, esa rigidez. Entonces, esta pared pues no solo protege a la membrana citoplasmática, sino que evita en lo posible que las células se hinchen y exploten, haciéndolas más resistentes. Aquí tenemos un ejemplo de una célula donde esta, pues al ponerle agua, pues se va a expandir, pero llega a un punto donde se concentra y ya no puede crecer más, simplemente pues se hincha, ¿no? Entonces llega hasta esa estructura y ya no puede explotar. ¿Por qué? Porque esa capa lo protege. Ahora, muchos organismos procariotas secretan cápsulas de distinto grosor, formadas de una manera principal por polisacáridos o proteínas. Entonces son los que le van a dar esta rigidez. La célula procariota es la célula que distingue a los dominios bacteria y arquea. Entonces aquí volvemos a recalcar que pues proviene de las células más antiguas. La mayoría de las células procariotas son pequeñas y simples en apariencia y se encuentran distribuidas ampliamente en toda la biosfera. Estas características son importantes porque permiten a las bacterias patógenas adherirse a sus huéspedes. Entonces, estas van a cumplir cierta función y ahorita vamos a ver cuáles son. Las bacterias que poseen cápsulas resisten mejor a los antibióticos y a las células que son defensas naturales de los organismos que atacan, como los glóbulos blancos humanos. Entonces, es decir, que las defensas de nuestro cuerpo, los glóbulos blancos, estos van a estar luchando contra esas bacterias para que nosotros no nos enfermemos. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de las bacterias que pueden estar alojadas en nuestro cuerpo y que se van a caracterizar por presentar diferentes síntomas y enfermedades. Ahora, las células procariotas carecen de la mayoría de las estructuras u organelos celulares que poseen las eucariotas. Presentan membrana celular llamada pilus, que son estos, tienen ciertos filamentos a los lados y lo utilizan como locomoción. También que les sirven para unirse a otras células, entonces de esa manera se pueden atraer. Aquí, por ejemplo, vemos que aquí esta bacteria tiene el siguiente pilus y se puede conectar con la otra, entonces de esa manera pues se atraen. Algunas procariotas presentan reproducción sexual por conjugación, donde a través de un pilus sexual se transfiere el material genético de una célula a otra. Entonces es un mecanismo de reproducción. Algunos procariotas poseen flagelos, en el caso de y ese flagelo pues es un órgano locomotor. Hay otros organismos que en vez de
de flagelo van a tener cilios para sus movimientos, o incluso va a haber organismos que van a tener doble flagelo. Entonces también tiene organelos formados por extensiones de su membrana celular, muy parecidos a pequeños látigos que impulsan a estas células en los medios líquidos y que les permite moverse. Ahora bien, en la estructura de la célula eucariota, pues tenemos que es la unidad anatómica, fisiológica, que da origen a los organismos que forman los reinos protistas, fungi, plantae y animalia. Aquí vemos algunos ejemplos de estos organismos que nosotros nos podemos encontrar en nuestro entorno. Entonces, estas presentan un núcleo verdadero. En general, el núcleo contiene el material genético y uno o más nucleolos. Es el centro de control de las actividades de toda célula. Entonces, está aislado por una doble membrana perforada por finos canales que reciben el nombre de poros, por los que puede pasar agua, iones y moléculas pequeñas. Entonces, ciertos nutrientes, ciertos líquidos van a pasar por esos poros. Entonces, van a permitir que partículas pequeñas pasen y las más grandes pues las retenga. En la membrana nuclear exterior, esta continúa en las membranas del retículo endoplasmático rugoso. El tamaño de las células eucariotas es mayor que en las procariotas, pues varía entre 10 y 100 micras. Aquí vemos el ejemplo, tenemos las 10 y 100 micras, entonces sería el diámetro. Y aquí vemos, por ejemplo, el tamaño de lo que son una especie de bacteria, que es el estafilococo, y vemos cuál es su tamaño de este comparado con una célula eucariota. Entonces, bien, su proceso de división celular es por mitosis en las células somáticas que forman a los organelos. Entonces, su reproducción sexual se lleva a cabo por intercambio de material genético llamado entrecruzamiento cromosómico, donde aquí en la imagen que pueden observar, pues se encuentra ese tipo de enlace o ese tipo de intercambio. Entonces, se ven aquí, pues tenemos a los cromosomas y aquí hacen una conjugación, un intercambio. Y finalmente quedan así. Los dos cromosomas pues vienen con cargas genéticas iguales. Ahora, las células eucariotas de animales y hongos se caracterizan por ser en su mayoría heterótrofas y de respiración aerobia, excepto algunos hongos como las levaduras. Entonces, ¿qué significa esto? Que ellos necesitan de otros organismos para poder vivir. Y aerobia, decir que ocupan oxígeno para poder sobrevivir. Hay otras que no van a ocupar oxígeno, porque recuerden que tenemos a las aerobias y las anaerobias. Entonces, las células eucariotas de plantas y protistas fotosintéticos, por ejemplo, en las algas son autótrofas, es decir, que ellos van a producir su propio alimento a través de la fotosíntesis y tienen una respiración aerobia, ocupan oxígeno para poder vivir. Entonces, presentan organelos como cloroplastos en los fotoautótrofas, presentan mitocondrias, vacuolas, entre otros. Y casi todas las células forman tejidos, células de piel, huesos, sangre, músculos y sobre todo en las neuronas que integran el sistema nervioso. Entonces, las características de estas células es que van a formar tejidos. Entonces, bien aquí, entonces, como surgen las siguientes preguntas también. Dice, ¿a qué parte celular se podría referir los nutriólogos cuando hablan de fibra? Lo otro, ¿cómo podrías diferenciar una célula de planta de una célula animal? ¿Cómo se diferencia? ¿Cómo se dice hay que tomar mucha agua para hidratarse? Entonces, ¿qué organelo celular estará relacionado con este proceso? Y la siguiente pregunta dice, cuando un espermatozoide fecunda a un óvulo, ¿qué organelo jugará el papel más importante para el futuro bebé? Entonces son preguntas que quedan abiertas para responderlas con estos temas. Entonces, siendo estos temas reflexivos y críticos para entender el porqué de las cosas. Y es lo que vamos a ver a continuación. Dentro de las células eucariotas existen dos grandes grupos,
la que son de los animales y los vegetales. Entonces, la célula vegetal, existe una pared celular hecha de celulosa y también cloroplastos. Entonces, en los cloroplastos, que son los organelos que la célula realiza para la fotosíntesis, pero dentro de eso también, pues vamos a encontrar la pigmentación verde. Entonces, estos son autótrofos porque realizan fotosíntesis, es decir, producen su propio alimento. Bien, aquí tenemos el esquema, una representación de lo que es la célula vegetal. Entonces aquí tenemos cada una de sus partes. Si bien aquí vemos que tiene un núcleo, tiene el ribosoma, tiene aquí lo que acabamos de mencionar, los cloroplastos, y dentro de eso pues vamos a encontrar la clorofila, que es la que le da la pigmentación verde. Pero recordemos que hay diferentes tipos de clorofila. Tenemos clorofila A, la B y la C. Entonces son los que le van a dar el color verde, principalmente a las plantas, pero también tenemos el rojo, también tenemos el amarillo. Entonces tenemos diferentes tipos de pigmentaciones y es a través de aquí, de estas células, donde va a dar ese cierto color. Entonces aquí vemos que también tenemos las vacuolas, el retículo endoplasmático liso, tenemos el rugoso, la pared celular, mitocondrias, el citosol, pero todos estos van a cumplir una función, para que la célula pueda llevar a cabo su proceso vital. Aquí tenemos el otro ejemplo de la célula animal, donde igual pues vemos que tiene su núcleo. Dentro de esto pues va a tener lo que son los cromosomas, el ADN. Dentro de esto pues vamos a encontrar lo que es la carga genética, las características hereditarias para que esta célula transmite información de que va a tener ciertas características hereditarias de la otra célula. Entonces es así como nosotros vamos teniendo esos rasgos de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelitos, y que pues estas células, dentro de estas pues van a tener todos estos organelos que van a cumplir una función para que esa célula pueda hacer su trabajo. Entonces, en la célula animal, a diferencia de las células vegetales, las células animales se caracterizan por ser, en mayoría, heterótrofas y de respiración aerobia. Además, las células eucariotas animales, como las que forman los tejidos humanos, carecen de pared celular celulósica. Entonces padecen de esta pared, pero van a cumplir una función. Entonces simplemente esa pared pues son los que les va a dar esa rigidez a esa célula. Entonces estas están compuestas por diversos organelos. Es posible considerar la membrana, el citoplasma y el núcleo como las partes fundamentales de esta célula animal. Ahora, la membrana plasmática o celular es una de las tres partes cruciales de las células en general. Una de las principales funciones es proteger y delimitar las células, aislándola del medio externo. Bien, aquí tenemos otro esquema donde nos menciona la membrana celular, al igual que otras membranas de los organelos. Entonces aquí tenemos las proteínas de las membranas, tenemos la doble capa de fosfolípidos, que está compuesta por una serie de grasas que van a proteger a la célula. Entonces, las proteínas se comunican en la célula por el entorno. Entonces aquí va a haber un intercambio de iones, un intercambio de nutrientes que van a estar pasando por aquí, y igual de líquidos. Entonces, este sería como la puerta o la entrada y salida de los líquidos, nutrientes, donde va a haber ese intercambio dentro de la célula. Ahora bien, en el citoplasma es la segunda de las tres partes fundamentales que integran a las células. El núcleo es la tercera estructura fundamental de estas células eucariotas. Entonces el citoesqueleto pues está formado por un grupo complejo de estructuras citoplasmáticas integradas por proteínas filamentosas. Entonces aquí cabe mencionar que depende de nuestra dieta que llevemos, pues va a ser cómo van a estar funcionando nuestras células. Es decir, que si nosotros tenemos una buena alimentación, una buena dieta balanceada,
pues nuestro cuerpo va a poder ejercer los diferentes funcionamientos. De no ser así, pues va a hacer que esas células no hagan una función correcta. Ahora tenemos aquí una imagen del citoesqueleto que está formado por diferentes estructuras filamentosas que permiten dar sostén a la célula eucariota. Entonces aquí observamos a los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. La cubierta o envoltura o pared celular es la capa que se localiza por encima de la membrana celular en muchos tipos de células. Y los cilios y flagelos son organelos encargados del movimiento celular que no están presentes en todas las células, pero hace ratito mencionábamos que son un locomotor que le da movimiento, ¿verdad?, a este tipo de células, o incluso que algunas células pueden tener hasta 2 flagelos. Ahora, dentro de este tenemos a las mitocondrias, que son organelos comunes en las células eucariotas. Las mitocondrias representan una gran parte del metabolismo celular y en función es muy compleja. Entonces aquí dentro de este es donde se almacena la energía y libera lo que es el ATP, que es el adenosín-trifosfato, que dentro de este es donde va a haber una combustión para que esa energía por medio de los azúcares se realice un trabajo. Entonces nosotros pues también recordemos que nos alimentamos de los azúcares, que son muy importantes en nuestro cuerpo, claro, con una limitancia para que nosotros podamos desarrollar este tipo de energías, que son correr, caminar, hacer las diferentes actividades. Ahora bien, dentro de esto también tenemos a los cloroplastos, que son organelos característicos de protistas fotoautótrofos y vegetales que se originan de los plastos, los cuales presentan una gran variedad en formas, tamaños, colores, y pues aquí vemos los ejemplos que dentro de pues lo que es la célula vegetal pues vamos a tener aquí a los cloroplastos, y que dentro de estos pues vamos a tener la pigmentación verde, así como lo pueden observar aquí. Ahora, en los ribosomas se fabrican las proteínas celulares, que son seleccionadas y distribuidas por toda la célula a través del retículo endoplasmático. Tenemos también que es un sistema membranoso que se puede extender por toda la célula, como se observa en aquellas que intervienen activamente en la síntesis de proteína, donde pues van a sintetizar para poder producir algo nuevo. Entonces tenemos aquí esta imagen del retículo endoplasmático, pues donde nos dice cada una de sus partes, ¿no? Tenemos también dentro de esto el aparato de Golgi, que va a ser una importante función, y que es un sistema pequeño formado por membranas dobles, aquí como lo podemos observar, también que constituyen de 5 a 6 sacos aplanados o cisternas llenas de fluidos. Entonces, dentro de aquí parte el tema para ver la continuación, donde pues tenemos estos organelos que van a cumplir su función en los seres vivos, y todo tiene un porqué, una razón, ¿no? Entonces, básicamente, nuestras células, pues vamos a entender el funcionamiento que realizan para contrarrestar las enfermedades causadas por otras bacterias, o incluso el entender cómo nuestro cuerpo se puede defender de virus, hongos o bacterias, y qué tipo de medicamentos podemos suministrarle a nuestro cuerpo para que no haya consecuencias secundarias, y que nuestro cuerpo junto con nuestros glóbulos blancos, nuestro sistema inmunológico, pues se pueda defender hasta de ciertas enfermedades que están en el aire, o que enfermedades que son causadas hereditariamente. Entonces, fue un placer estar con ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.